Señores, qué bueno que son los martes cuando recibimos a los economonstruos y esto se llena de luz. Aquí, a mi izquierda, vamos a empezar con Rafael Espinal, el profe, director de la Escuela de Economía del INTEC, toda una lumbrera. Y aquí, a mi derecha, José Alfredo Guerrero, el embajador. Sí, aquí me están anotando, por supuesto, también tremendo consultor de economía. Y echamos de menos al queridísimo Héctor Guiliani Curi, que está en el Paseo de Santiago orando por este país en esta semana. Es el Paseo de Santiago que se dice. ¿Cómo es el Camino de Santiago. El camino. Ya le cambié el nombre a la cosa. El Camino de Santiago que van los peregrinos. Los peregrinos. Todo el mundo. Sí, ya él no es economonstruo, él es econogrino. Él es el peregrino, el econogrino, exactamente. No, él te voy diciendo que hoy lo vamos a sentir su ausencia. Sí, hay varios sí. programas. Y se Atención Argentarium también, tuvo una baja hoy. Y que recen por todos nosotros. Sí, para el perdón de los pecados. Hagan esto en Pero conmemoración. Argentarium, cuando se va Héctor, tiene un tremendo refuerzo ahí. No, el amigo Apolinar Veloz. Ajá, pero déjame decirte que aquí estamos vaqueadísimos. Aunque Héctor, que se sepa, Héctor, cuando tú ves este programa en YouTube, que nos haces falta también. Cuéntenos de la economía. Primero lo que yo voy a decir, mi forma de verlo, José Alfredo, y de verdad, Rafael, ¿está todo parado hasta el domingo o no? Yo siento que la gente no quiere ni respirar hasta el domingo. No vaya a hacer cosas. Bueno, hay una expectativa. La economía se mueve por expectativas. Yo creo que es una de las variables más importantes en la economía y hay expectativas siempre de incertidumbre cuando hay un proceso electoral, sobre todo cuando es un proceso electoral en el cual el partido de gobierno está prácticamente dividido entre dos candidatos, uno que es de la simpatía del presidente de la República, el Delfín. y otro que parecería ser el antagonista del presidente de la República, ¿no? Pero que en su momento, obviamente, era el caudillo, vamos a decir. O sea, es alguien ya con experiencia de Estado. Pero eso crea mucha incertidumbre por el hecho de ser el partido de gobierno y poder haber una situación de crisis interna que la gente teme mantenerse haciendo inversiones en una economía que pudiera entrar. No, que eso se puede complicar, literalmente, porque hay una fracción. ¿Qué crees tú? ¿Sangre nueva? ¿Va a venir sangre? ¿La gente qué quiere? ¿Sangre nueva o quiere estabilidad? O ¿qué es lo que quiere la gente? Pregunto yo. Bueno. Eso es duro, esa pregunta. Sí, muy dura. No, yo diría que hay que esperar. A mí de esta campaña sí lo que veo es, y por cierto, hoy reflexioné sobre eso, el tema de la juventud. La gente está insistiendo mucho en que el tema es juventud y sangre nueva. Pero realmente no. Precisamente comentaba con Héctor por redes sociales y yo puse la foto de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer en el 90 era anciano, tenía poco control de los esfínteres, estaba casi ciego, tenía poca movilidad y realmente Balaguer en esa edad hizo la reforma más valiente que se ha hecho en los últimos años, que fue la reforma arancelaria. Sin embargo, las elecciones siempre se han cuestionado de si fueron fraudulentas o no. No, pero yo me refiero, o sea, al tema de que un presidente tiene que ser joven, o sea, porque... Te digo, o sea, no a nadie después de ese año ha hecho una reforma similar, porque eso tan valió aquí la estructura económica de las principales familias de abolengo y de fortuna, tanto en el sector industrial como en el sector importador. Y eso, ¿hace falta algo así, José Alfredo, en tu modo de ver? Realmente hay... ¿Cómo? Hoy en día hace falta una reforma de ese tipo, o sea, algo que arancelaria, sí. Algo que jamás que el tema, sí, que ponga aquí hacen falta todavía reformas importantes. Y después deje que se asiente. Sí, aquí hacen falta muchas reformas, que hay que hacer muchas reformas importantes que requieren mucho valor. Por ejemplo, una de ellas, la de la UAS, acaban de poner el presupuesto, presentar el presupuesto, y hoy hubo un problema con la UAS. Los profesores fueron a exigir un 5% que se le asigne del presupuesto. Bueno, pero usted tiene ahí que la Escuela de Economía de la UAS, por ejemplo, uno de los principales críticos de la deuda. O sea, el presupuesto es algo que fundamentalmente, o sea, se basa también en el tema de la deuda. Entonces la UAS critica la deuda, pero entonces quiere una más asignación del presupuesto. Y, por ejemplo, con la UAS, una de las reformas, creo que la comentamos un día aquí, que hay que replantearse realmente qué es lo que se quiere con la educación universitaria. ¿Por qué tiene que ser la UAS un monopolista de los fondos públicos que van hacia los más pobres? O sea, aquí hay muchas cosas. Repensar saliendo del cuadro. Eliminar también muchas leyes, eliminar leyes de incentivo. Nosotros tenemos una ley aquí que da incentivo a la gente que está en la frontera y cualquiera cree que la frontera es algo que está como si fuéramos Australia. O sea,
La frontera está a 3 horas de aquí, o sea, ¿por qué tiene que haber una zona que tenga El asunto incentivo? en la frontera es complicado, José Pero no Alfredo. es complicado, pero con incentivo no se resuelve. Con incentivo. ¿Qué dices, Rafael, de eso? Dime el aspecto incentivos, por ejemplo, el conflicto de la frontera. Mira, bueno, la ley fronteriza es una ley que es la 2801, que es una ley de incentivo a las empresas que se establecen en la zona Con fronteriza. ánimo de buscar intercambio entre ambos países. No Desarrollar realmente, la frontera. desarrollar la Desarrollarla. frontera. Desarrollar la frontera, crear empleos. Es una ley muy polémica porque, bueno, hay empresas que se han establecido, incluso algunas, por ejemplo, en la compañía de refrescos. Hay toda una guerra entre las compañías tradicionales y una que se estableció en la frontera. En empresas de cemento. Ahora, las leyes de incentivo deberían tener un propósito de desarrollo específico por un periodo de tiempo. No pueden ser eternas. Porque si no es un privilegio. Si no es Claro, un privilegio, privilegio. crea distorsiones de los No es un mercados. incentivo propiamente dicho. Claro, y hay reformas que hay que hacer porque también es cierto que aquí hay un mercado muy monopolizado. Tú tienes aquí un mercado, ¿qué te digo? Por ejemplo, el arroz. Lo subsidia el Estado. Aquí hay muchos negocios que son subsidiados. El azúcar lo subsidia el Estado. Aquí tú encuentras que en el sector financiero hay márgenes de intermediación que no deberían existir. Entonces, la economía Y dominicana... las AFP con una comisión complementaria. Las AFP. 13.500 millones de pesos, de enero del 2017 a julio 2019. Ay, eso es dinero. Eso es dinero, simplemente una comisión por mover el patrimonio de los trabajadores, moverlo de cuentas de depósito a bonos del gobierno. En el margen se ganan las AFP un 25% del incremento. Sin hacer ningún Es un esfuerzo. un privilegio de Un margen. privilegio, porque eso Sí, lo único que hacen absolutamente. es colocar fondos de pensiones en los bonos del Banco Central y Del Ministerio de Hacienda, o sea, una operación Eso tesorería sencilla. realmente implica que la economía dominicana necesita reforma y yo coincido con José Alfredo en lo siguiente, lo que importa no es si la sangre nueva, es que es que hayan los movimientos que se necesitan. Es que se hagan las Las transformaciones, las decisiones que Claro. necesita el país. Y después de los 90 el país está abocado a reformas profundas. Mira, el presupuesto que se somete hoy al Congreso es un presupuesto deficitario, nuevamente. Cada año es un presupuesto deficitario. Un ¿Hasta déficit, cuándo? ¿Hasta cuándo un llegamos? déficit implica que tú te vas a seguir Así, endeudando sí. ilimitadamente. Es necesario que haya una reestructuración fiscal que le permita al Estado cumplir con la demanda social sin tener que endeudarse. Pero mira, ¿cuál es el problema, Rafael? Digo yo, desde el punto O de vista endeudar- de un mortal como yo. O sea, nosotros los dominicanos le tenemos pánico a las reformas fiscales porque eso implica para nosotros más impuestos siempre. O sea, nunca hemos visto una reforma donde salgamos bien parados. O sea, y sobre todo la clase media, que yo he dicho que me declaro oficialmente la defensora absoluta con capa y todo que diga CM, clase media. Porque somos los grandes de verdad, de alguna manera afectados del sistema. Nosotros, nuestro trabajo es el que paga todas las subvenciones al ambiente de la clase pobre, que estoy muy de acuerdo con que ayudemos al desarrollo en colectivo, pero también nosotros estamos también subvencionando de alguna manera muchas prebendas, muchas ventajas a otros sectores más pudientes. Entonces, la clase media está sufriendo, aquí la gente está sufriendo en la clase media. Entonces yo pregunto, nadie quiere una reforma porque uno dice, bueno, pues no la vamos a poner hasta aquí, la cosa. ¿Qué tú dices de eso? Sí, bueno, para mí siempre cualquier reforma que baja impuestos es una reforma buena. Pero es que nunca ha pasado eso. O sea, te lo Sí, pregunto yo, sí, ¿cuándo? sí, ha pasado. O sea, bueno, mira, en la misma reforma arancelaria que se hizo, este era un país cerrado donde no podía entrar nada. Y eso fue una reforma que redujo, pero sustancialmente, los aranceles. También el tema de esa reforma del 90 también hubo una reforma... Pero eso es 90, eso hace mucho de eso. Sí, pero esto es tomar ese espíritu. O sea, realmente, mira, una tasa de impuestos sobre la renta de un 25% implica que tú trabajas un cuarto del tiempo para el Estado. Entonces, eso es Demasiado. demasiado. Eso es ¿entiendes? imposible. ¿Qué tanto se sobreestiman o se subestiman? Vamos a decir, se sobreestiman los ingresos y se subestiman los gastos de cara al presupuesto. Bueno, mira, este año que está corriendo, el presupuesto tenía un déficit programado que se va a superar por mucho. El déficit era 87 mil millones de pesos. 75.000 millones. 75 mil millones. Y se va a superar por probablemente más de 100 millones. ¿Cuánto es ese 100 mil porcentaje? millones.
Eso es en porcentaje del Producto Interno Bruto. El presupuesto estaba programado 2.3. Y de acuerdo al propio Fondo Monetario, en su última estimación, eso va a superar el 4%. No, Porque, tanto. sí, porque hay mucha deuda intergubernamental. Por ejemplo, los Y los generadores intereses eléctricos. suben, y los intereses Los suben. generadores eléctricos, el gobierno le debe. Entonces está ajustado ese presupuesto, está acomodadito ahí para que se vea mejor. Yo pienso que ese presupuesto se hace para satisfacer una opinión pública, pero que en la práctica siempre se va a hacer un presupuesto complementario que se va a hacer este año y se va a hacer el año Siempre que ha sido viene. así, Rafael, que siempre hay como, vamos a decir, Cuando una doble Balaguer era al contabilidad. revés, cuando Balaguer era al revés, se subestimaban los ingresos para que el doctor Balaguer pudiera tener un sobregiro y había una ley de presupuesto que le permitía Claro. actuar. Ahora, En la rendición de cuentas tenía buenas noticias. claro, Eso- ahora se sobreestiman los ingresos para cerrar la brecha de la deuda y presentar una deuda manejable. Pero a la hora de la práctica, por ejemplo, ahora mismo, hay una subestimación de ingresos en relación con lo programado que va llegando a los 20.000 millones de que pesos. eso no es paja de Eso coco. quiere decir que lo que se programó o fue demasiado alto o las expectativas fueron muy optimistas. Entonces, yo pienso que para el año que viene se está haciendo lo mismo, se están esperando ingresos que van a ser inferiores a los programados. Los americanos dicen daydreaming, están soñando. Están soñando. Soñando, eso es un puro sueño. ¿Qué dice José Pero el Alfredo? tema de la deuda, a mí me gusta siempre decir que la deuda es un matrimonio trial. O sea, la deuda es, porque la deuda está en el artículo donde está la formulación del presupuesto y es simplemente el presupuesto es ingresos-gastos, si los gastos mayores que los ingresos me tengo que endeudar. Pero en ese artículo de la Constitución habla muy claro que esa deuda tiene que ser presentada en un esquema de sostenibilidad en el mediano plazo. Y hasta ahora, por lo que uno ve, por ejemplo, los indicadores del índice de riesgo del país, cómo se están vendiendo los bonos soberanos, todavía los inversionistas extranjeros creen en nuestras cuentas y creen en las cosas también. Porque si no están prestando es por algo, ellos creen que Claro, podemos pagar. Claro, y ellos ven Pero también eso la puede posibilidad ser de que se pueda terrible. hacer, y ellos también, ellos tienen unas expectativas de que en algún momento el país va a tener que entonces hacer ¿Cuál los es ajustes que estamos José Alfredo, hablando. el crecimiento que se ha proyectado para la economía en este nuevo presupuesto? ¿Cuánto fue? Porque para este año fueron, este año es un 5, Para para el en relación próximo al año creo que pasado, un 5, ajá. el 5 igual. Un crecimiento de un 5%. 5. De un 5. 5% igual. Para el de este año... Y se logró el de este año. Hasta ahora estaba en 4.7 hasta junio, Ajá. que fue la... O sea que hay chance, en teoría, o no. Pero por la No, situación por eso que se hay en revisó. este momento no Porque parece. el presupuesto se hizo con Con el más de tema 5. O sea, con más de 5 Con el más de de este cinco, año. el de este año, El de exacto. este año. Sí. Pero la estimación a cierre Ajá, es 5. todavía sigue siendo un 5, Sí. pero hasta junio era 4.7. Sí. Y los indicadores de mercado que tú estás viendo, como señalaste al principio del programa, es de que la economía no se está moviendo al ritmo Que se necesita, necesita. para cumplir Entonces, ese número. Probablemente no llegue al 5%. Sí, porque ya estamos casi a fin de año. Como Porque ya un trimestre es lo que estamos tenemos. casi a fin de año Sí. y lo que se está viendo, por el contrario, es un incremento de la tasa de cambio de una manera inusual. Y digamos. cruzando los dedos que venga el turismo que estamos necesitando Sí, también. porque ¿eh? septiembre fue también un mes malo. Digo, Malo. agosto. Y Agosto. para turismo fue. para malo. Agosto turismo. volvió a caer la... Señores, me la dicen que ese ocupación. no fue el tiempo, pero la pura verdad, díganme si no, que cuando uno habla con los economonstruos, uno no quiere despedirlo, no quiere que el programa termine. Gracias a Bueno. José Alfredo Guerrero y a Rafael Espinal, los economonstruos. Un saludo muy especial al tercer economonstruo que está en el camino de Santiago, Héctor Guiliani Curi. Sigue caminando y orando por toda la economía dominicana, Héctor, que lo necesitamos. Nos despedimos, gracias por la sintonía y mañana nueva vez su cita aquí en la Casa de Todos, la fórmula antinovelas Lili en CDN.